La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Y seguimos aquí en La Banda Cambiaria. Economía sin manual es este segmento que La Banda Cambiaria tiene como casi un clásico desde el año pasado. Así que vamos a inaugurarlo aquí en esta edición aquí en Radio Universidad también. Les contamos un poquito de qué se trata. Bueno, es un espacio con docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, del grupo de estudios Surplus, y con ellos iniciamos un recorrido por lo que es la historia del pensamiento económico, repasando un poco las principales corrientes teóricas, sus referentes, un poco el contexto histórico en el que fueron elaboradas estas corrientes y también los debates que provocaron en el pasado y cómo se pueden trasladar al presente, ¿no? Bueno, semanalmente vamos revisando a veces autores, a veces hechos, a veces discusiones que se dan y alguna, que otra anécdota que ayudan un poco a comprender estas ideas detrás de la economía. Y en este caso lo inauguramos en esta noche con Gustavo García Zanotti, que es docente en Historia del Pensamiento Económico y miembro, por supuesto, del grupo Surplus de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Así que a él lo saludamos. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas, un placer, la verdad. Gracias por estar aquí con nosotros. El espacio quizás que más nos gusta en La Banda Cambiaria, que es el de Economía sin Manual, con los docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas. En este caso, dedicado al tema de la semana, que es el tema de la guerra comercial desatada por Donald Trump y el impacto que va a tener a nivel mundial. Lo que vamos a tratar de investigar, analizar durante este programa es un poco la discusión teórica, la historia del pensamiento económico relacionada con este acontecimiento. Y para eso, Gustavo es la persona indicada. Y lo que te queríamos preguntar en principio es ¿qué teorías económicas se juegan detrás de las distintas posiciones que están hoy disputando esta guerra comercial? Bueno, sí. Teoría económica, no sé, hay hechos y hay intereses muchos detrás, ¿no? Detrás de toda teoría hay intereses. Lo primero que uno puede pensar es lo que se ha denominado en el siglo XVI en adelante, que fue, o lo que denominó Adam Smith como mercantilismo, que entendía que los países debían protegerse para justamente acumular metales y poder crecer. Ese es uno de las ideas que uno puede encontrar acá y hacer paralelismo con lo que está ocurriendo con Estados Unidos, básicamente con estas aranceles y protegiendo a su industria. Y la otra es la línea más libre cambio, que se inauguró con los fisiócratas y con los clásicos. La teoría de comercio exterior, más que nada, en los clásicos era la de David Ricardo, en un contexto en el cual después de las guerras napoleónicas se habían establecido unos aranceles muy elevados en Inglaterra y impedían justamente el ingreso de trigo de otros países, trigo barato, en el medio de una revolución industrial que necesitaba alimentos baratos, y justamente esto lo que provocó es que aumenten los precios en Inglaterra y que aumente la renta que se llevaban los terratenientes en detrimento de los capitalistas industriales, ¿no? Entonces hay una disputa entre clases sociales, y por eso digo siempre esto, en la teoría detrás siempre hay intereses, en la cual el libre comercio que pugnaba David Ricardo era en favor de los capitalistas industriales, y decía justamente David Ricardo que si llegaban este trigo barato iba a hacer que la renta de los terratenientes disminuya y que justamente los capitalistas puedan, en la torta de los ingresos, acumular cada vez más capital, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, digo, y se basa David Ricardo en la teoría de las ventajas comparativas, es decir, los países debieran especializarse en esos bienes o en la producción de esos bienes que producen más eficientemente, ¿no?
Eso es un poco la teoría que ha dominado el mainstream de la economía, ¿no? Lo que sería la parte más ortodoxa de la economía. Sí, la parte más ortodoxa, la división del trabajo que entendemos de fines del siglo XIX, que se armó justamente con los países centrales industriales y las periferias que produciendo productos primarios. Bueno, ahí lo podemos entender muy bien a estas ideas ricardianas, ¿no? De las ventajas comparativas. Incluso Argentina especializándose en ese contexto como productor de materias primas, ¿no? Es verdad también que, y acá hay un montón de mitos alrededor de la historia económica, que es la de que los países centrales se industrializaron y se desarrollaron en base al libre comercio, cosa que no es así. Uh-huh. Es decir, es un mito muy extendido, y esto hay un montón de teorías. Uno de los autores que habló justamente de Fernando Ventura el año pasado, que fue Friedrich List, uh-huh, a raíz de que hablamos de Bunge en Argentina, es que justamente Friedrich List es un economista alemán, de la Escuela Histórica Alemana, que estudió justamente los hechos, no la teoría, porque uh-huh, decían los alemanes que los clásicos estaban viendo hechos muy abstractos, es decir, se basaban en teoría, claro, uh-huh, que no tenían su correlato empírico. Y lo que veía List es que Estados Unidos, Inglaterra y Alemania se estaban industrializando en base al proteccionismo, es decir, con elevado proteccionismo. Y esto lo ha retomado un economista surcoreano, que en realidad escribe en inglés porque es de Cambridge, que es Ha-Ju Chan, tal vez lo han uh-huh escuchado hablar. Patear la escalera, ¿no? Que es Patear la escalera, él tiene un librito que tiene la traducción es Patear la escalera o de Retirar la escalera, que justamente retoma a Friedrich List en esto y hace un raconto de los aranceles que han tenido los países desarrollados a lo largo de la historia, en una serie de largo plazo, de 2 siglos. Y lo que ven es que justamente todos los países que actualmente decimos que son desarrollados, que son Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, basaron su desarrollo industrial en el proteccionismo. Es decir, obviamente con proteccionismo únicamente no se desarrollan los países, pero fue algo fundamental para entender que el desarrollo industrial de estos países. Vos decís, Gustavo, que Trump lo leyó hace muy poquito a eso. Bueno, Estados Unidos recién, para que se den una idea, bajó sus aranceles en la segunda posguerra, es decir, tardó 150 años en bajar sus aranceles. Así que, y ya los hizo, y esto lo que dice Ha-Ju Chan es que, por eso viene la metáfora de patear la escalera, es de que los países desarrollados bajan sus tasas arancelarias cuando ya lograron ser países industriales y recomiendan justamente el libre comercio cuando ya se consolidaron industrialmente. Entonces por eso la metáfora de patear la escalera, es decir, los países industrializados le dicen a los países en vía de desarrollo liberalicen su comercio, cuando en realidad los países industrializados lo hicieron en base al proteccionismo, ¿no? Entonces están pateando la escalera en la cual ascendieron estos países desarrollados hacia este estadio más industrial. Vos mencionabas 2 cosas. Por un lado esto de patear la escalera y este proceso proteccionista de los países desarrollados, y por otro lado lo de David Ricardo y las ventajas comparativas de los distintos países. ¿Qué otras teorías se fueron armando? ¿O hubo teorías intermedias que se fueron armando en función de cómo ordenar el comercio internacional? Bueno, sí. A ver, todas las teorías del comercio exterior se basan en esto, de si es beneficioso el comercio exterior para ambas partes, es decir, para los países que están comerciando entre sí. David Ricardo es uno que dice que sí, que es algo que beneficia a ambas partes. Ahí también tenemos la teoría neoclásica que viene posterior, en década del 20 y 30, que dice que los países se van a especializar en base a la dotación de factores productivos, es decir, si la Argentina tiene mucha tierra, entonces quiere decir que debería especializarse en producir bienes vinculados a este factor productivo, y así sucesivamente.
Ahí tenemos un tipo de teoría, ¿no? Y después hay otros tipos de teoría que dicen, no, guarda con esto, el comercio exterior puede profundizar las desigualdades. Ahí entran las teorías más bien marxistas de la década del 60, 70, que son las del intercambio desigual. Incluso podría llegar a vincularse esto a la idea de que el comercio exterior no es bueno para ambas partes a la teoría de Prebisch. Prebisch es un economista argentino, muy reconocido, y lo que dice Prebisch es que a lo largo de las décadas el intercambio, el intercambio entre los países del centro y de la periferia perjudicó justamente a la periferia. Es decir, ese progreso técnico que hablaban los países del centro que podían beneficiar a todos los países porque justamente cuando hay progresos técnicos bajan los precios, en teoría bajarían los precios, y lo que estaba viendo Prebisch es que los productos importados no estaba ocurriendo eso. Es decir, los países del centro con esta industrialización, este progreso técnico, deberían bajar sus precios, y eso no estaba ocurriendo. Entonces hay una caída secular de los términos de intercambio, dice Prebisch. Prebisch habla de términos de intercambio en el sentido de que de la relación entre los precios de exportación con respecto a los precios de importación, lo que veía que justamente necesitamos producir y exportar cada vez más bienes primarios para importar la misma cantidad de bienes importados, justamente, bienes industriales, mejor dicho. Entonces eso es lo que menciona, o lo que concluye con esta caída de los términos de intercambio. Ahora yo recuerdo algunas discusiones fines de los 90, principios de los 2000, cuando empezó a despegar un poco el precio de los granos, que en Argentina se discutía como diciendo, bueno, esa teoría quedó atrás porque ahora con el aumento del precio de los granos, el comercio exterior entró en una fase distinta. Yo no sé si esto tiene que ver también con el auge que han tenido también en esa época la globalización y lo que se fue la teoría de las cadenas de valor. Sí, a ver, lo que ocurrió en los 2000 es el ascenso de algunos países del sudeste asiático, por eso aumentaron los precios. Igualmente todavía hoy hay economistas, lo que se denominan economistas estructuralistas, que vienen de la línea de Prebisch, y se sigue debatiendo esto de que los precios de los bienes primarios son muy cíclicos. En algún momento suben, pero en otro momento bajan. Es más, Prebisch ya lo había, en su propia teoría hablaba de esto, de que son muy cíclicos y tienen el problema de los precios primarios, que son muy volátiles en relación a los precios industrializados. Entonces, así como puede haber una fase de ascenso de los precios, por ahí se caen, y que es lo que estamos viendo. Justamente fue lo que vivimos en la década del 80. En la década del 80 los precios de las materias primas se vinieron abajo, y lo que puede ocurrir si este proteccionismo sigue a flote, ¿no? El proteccionismo de Trump. ¿Por qué? Porque el comercio exterior se va a caer, ¿no? Y ahí se carga la producción mundial, así que bueno, puede ocurrir esto, es decir, esa teoría de Prebisch puede seguir vigente, porque la conclusión de Prebisch era, bueno, no nos conviene el comercio internacional, hay que buscar industrializarnos, así como estamos vendiendo productos primarios, hay que industrializarnos para salirnos de esa dinámica de caída secular. Y decíamos recién, o hablábamos recién antes del tema de qué es la teoría de las cadenas de valor, ¿no? Cómo se venían gestando. Y me quedó picando una pregunta que tiene que ver con si hay teorización, o si hay teoría, o si se discute o no, o cómo se inserta esto en la historia del pensamiento económico. El tema que haya una guerra comercial
entre dos grandes, porque ya lo decíamos fuera de micrófono, China ya no se puede considerar un país en desarrollo o menor que una potencia como Estados Unidos, ¿no? No, claro, ese es el tema, que acá las teorías nos empiezan a fallar un poquito porque nos tenemos que ir un poquito más a la historia, cuando Inglaterra decayó en términos de hegemonía y ascendió Estados Unidos de Alemania, ¿no? Fines del siglo XIX, principio del XX. Incluso en ese entonces Estados Unidos no estaba vinculado al comercio exterior, es decir, Estados Unidos no crecía por su comercio exterior, sino lo hacía más por su mercado interno. Alemania sí crecía por el comercio exterior, pero bueno, no le interesaba tanto cumplir ese factor. Es más, cuando sí lo cumplió Estados Unidos de ser el país hegemónico a nivel mundial, que era en la segunda posguerra, justamente los dólares no abundaban, porque cuando se convirtió el dólar como una moneda hegemónica, a partir de la década del 50, 60, antes lo era la libra, ¿no? O con los patrones oro o patrones oro-libra. Después la década del 50 pasó a ser el oro dólar. Y no abundaban porque justamente Estados Unidos en ningún momento había cumplido un papel en el comercio exterior, porque lo había crecido en base a su mercado interno. Y tampoco abundaban los dólares en ese momento porque Estados Unidos tenía un saldo comercial que empezaba a ser deficitario cada vez más, pero bueno, justamente la forma que tienen los otros países de hacerse dólares es justamente venderle a Estados Unidos y tener dólares. Entonces, recién en la década del 70 empezaron a abundar dólares en las economías porque hubo un proceso de financiarización que Estados Unidos le inundó el mundo con los dólares financieros, ¿no? Los petrodólares, lo que se denominó en ese momento los petrodólares, etcétera, ¿no? Así que en términos teóricos no existe ninguna teoría que hable sobre qué ocurre o cómo es el comercio entre dos países que no son periféricos, que no cumplen el rol de centro-periferia. En general, esto es el tema, ¿no? Tal vez podíamos hablar de China en la década de los 90 como una periferia que vendía productos baratos y sustentaba el nivel de ingreso y de consumo barato en los países centrales, pero hoy en día esto no ocurre tanto, ¿no? Incluso China ya está creciendo no solo con el comercio exterior, sino con su mercado interno, porque el nivel de vida de los chinos es cada vez mejor, ¿no? Entonces las empresas no solo no quieren irse a producir en Estados Unidos por un montón de razones, sino porque en China tienen mercado interno también, y lo pueden hacer escalando en el mercado chino y lo pueden hacer escalando en el comercio exterior. Entonces tienen todas las ventajas en China. Ese es el problema. Esto es un poco, vos algo mencionabas, se puede equiparar a lo que es el reemplazo de la hegemonía de Inglaterra por parte de Estados Unidos. A ver, hoy en día no se sabe qué va a pasar, no lo sabemos, esto es lo que se está discutiendo. Sí es verdad que China escaló productiva y tecnológicamente como muy pocos países lo han hecho. Lo hizo en base al proteccionismo, por más que... Volvemos, claro, al principio, claro. Por más que justamente hablemos de que China exportó, se benefició mucho del libre cambio, del libre comercio de todos los demás países occidentales, pero en China hubo políticas industriales muy exigentes y con eso también hay proteccionismo ahí. Así que todas las experiencias que se han industrializado en el siglo XX lo han hecho con el proteccionismo. Eso es así, por más que nos guste hablar de globalización, de libre comercio, ¿no? Los países se industrializan necesariamente con proteccionismo. Muy poquita experiencia lo han hecho con el libre comercio, solamente Bélgica en el siglo XIX, algunos periodos de Francia, incluso algunos países que
son grandes, que adoptaron el libre comercio, se vieron perjudicados. Por ejemplo, Inglaterra ya era un país hegemónico en el siglo XIX, adoptó el libre comercio en la década del 50, 60 del siglo XIX. En la década del 70 se produce la Gran Crisis, lo que se denominó la Gran Crisis, la Gran Depresión, 1873. Todos los países que habían adoptado el libre comercio pasaron al proteccionismo. Entonces, y eso duró unas cuantas décadas. Entonces, bueno, esa idea del que Inglaterra o que los países se industrializaron en base al libre comercio no ocurrió, y ni siquiera lo han mantenido ese libre comercio. Entonces, que Estados Unidos tenga una política de libre comercio con la OMC, con la Organización Mundial del Comercio en paralelo, ¿no? Ya duró lo que pudo durar, básicamente. ¿Por qué? Porque ya prácticamente esas cadenas globales de valor se le vino en contra a Estados Unidos, y bueno, eso lo que se empieza a ver, ¿no? Que esas cadenas globales de valor que se habían armado a partir de las décadas del 70, 80, de que hay una nueva división del trabajo que no es muy distinta a la del fin del siglo XIX, principio del XX, en la cual los países del centro son quienes retienen las tareas de elevado contenido tecnológico, como pueden ser la logística, el diseño de los productos, mientras que los países periféricos se especializan en mano de obra barata y en productores de materias primas. Productores de materias primas es el cono sur de América, ¿no? África, mano de obra barata el sudeste asiático, y el diseño y logística lo retiene Estados Unidos y Europa. Lo que ha ocurrido fue una desindustrialización muy selectiva en Estados Unidos y en Europa, en la cual justamente retienen las tareas de alto contenido tecnológico, pero todo lo demás, todas las demás tareas son relocalizadas en países de bajo costo, como es el sudeste asiático. Esa lógica de cadena global de valor es la que se está poniendo en discusión, ¿no? Ahora. Y Argentina ahí vemos como a contramano de esta situación, digo, porque un país con mucha vulnerabilidad y al mismo tiempo habiendo desarmado también las alianzas sectoriales, me refiero a Mercosur, por ejemplo, con la capacidad de a lo mejor quizás negociar de esa manera, se inserta en este mundo que vos mencionás, donde los países del centro tienen ese timing de entrar y salir al libre comercio en la medida que les convenga. ¿Nosotros entramos en un momento conveniente o no? ¿Cómo lo ves? Claramente es pragmática la visión de los países, ¿no? De los países desarrollados, en este caso de Estados Unidos. Está claro que esta globalización ya no le... Uno podría pensar que no le convendría tanto, ¿no? Esta globalización a Estados Unidos, y bueno, ahí se quiere desligar un poco. No sabemos que si esto de esta política de Trump es para negociar, la verdad no lo sabemos. Sí ha aumentado aranceles en su primera presidencia, y ahora los vuelve a aumentar. Están en una guerra comercial. La Argentina está en una situación muy delicada, básicamente, ¿no? Es el peor de los... está en un dogmatismo, justamente. Estamos hablando de que todo el mundo está en un estadio más pragmático de salirse del libre comercio, porque ya si los países centrales se pelean entre sí, nos van a invadir todos los productos de todo el mundo prácticamente la Argentina si tenemos una postura de libre comercio. Ese es el problema. Y ahí se cargan el trabajo y la industria argentina. Gustavo, ha sido un gusto, como siempre. Nos quedan millones de preguntas para hacerte, pero vamos a seguir en este espacio de Economía sin Manual con todos el equipo de Surplus, en realidad, que trabaja aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por haberte llegado aquí a la radio esta noche y por haber compartido con nosotros tu conocimiento, tu pensamiento y tu análisis de la historia económica que tanto nos ayuda. Te vamos a volver a invitar, así que te digo hasta pronto. Un placer, un placer. Gracias. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.